Bueno, muy buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso que nos permitió estar alabando y regocijándonos en su presencia. ¿Cuántos David hay aquí? Porque pues David, el rey David, sabemos que fue un rey conforme al corazón de Dios. El rey David fue alguien que no le importó despojarse de su túnica real para alabar al Señor con todo su corazón. Él reconocía que Jehová era su Salvador, que Jehová era el Dios de sus padres, y él lo reconocía en todo tiempo y en todo momento, ¿no? Ok, bueno, entonces, bueno, aquí vemos algo bien importante, hermanos, bien importante. Fíjate bien. Hemos estado tocando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y Jesucristo le dice a sus discípulos que debemos de trabajar para Dios y vivir por fe, ¿sí? Dice, no podemos servir a Dios y amar al dinero. Mateo 6:24. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Mira, todo lo que nosotros hacemos aquí en la congregación, lo tenemos que hacer como si fuera para Dios mismo, con alegría, sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque el mejor ejemplo de que fue capaz de darlo todo, sin esperar nada a cambio, fue nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Tú y yo debemos de entender que el mayor privilegio, la mayor muestra de amor hacia nuestro Dios, es servir en la casa de Dios. Ese es un privilegio, hermanos. Que podamos servir en el área donde te ponga Dios, en el área, sí, a lo mejor en el área que menos te gusta es donde tú ahí, Dios, prueba tu corazón para ver si tú le vas a servir con esa alegría, con ese gozo, o lo vas a hacer con queja, o lo vas a hacer enojado, o lo vas a hacer, no, a Dios se le sirve con gozo y alegría. Amén. Entonces, ¿cómo debemos de servir a Dios? Con gozo y con alegría, o con queja, o con cara de muégano. No, con gozo y con alegría. ¿Por qué? Porque fíjate, algo que debemos tener bien presente es que Jesucristo fue capaz de morir y padecer por nosotros en la cruz y librarnos del castigo. Nos dio salvación, nos dio perdón, nos dio redención, nos dio su amor, ¿sí? Su amor, su fidelidad, su lealtad, aun cuando nosotros éramos infieles a Él, aun cuando éramos sus enemigos, Él decidió ofrecer todo esto por causa de ti y de mí. ¿Y cómo debemos de servir? Pues, con un corazón alegre, con un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque nos libró de algo que era muy tremendo, que era el infierno. Fíjate bien, o sea, Él, por su bondad y su amor, Él tomó el castigo que tú y yo merecíamos, ¿sí? Ok, vamos a ir a la palabra, Mateo 6:24. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Nadie puede ser esclavo de dos amos, porque odiaría a uno y amaría al otro, o le será leal a uno y despreciará al otro. No puede ser esclavo de Dios y a la vez de las riquezas. Amén. Ok, en la versión Biblia de las Américas dice la palabra del Señor: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ok, bueno, contrariamente contra muchas doctrinas que hoy en día se están moviendo, que es la doctrina de la prosperidad, en donde la gente hace mucho énfasis en las cuestiones materiales, que tú y yo como hijos de Dios, se enseña que nosotros, tristemente, por ejemplo, Dios te quiere ver con una casa, Dios te quiere ver con carros, Dios te quiere ver con abundancia, y hoy en día han tergiversado el mensaje de Dios, ¿sí? Dios no está peleado con las riquezas, Dios no está peleado con que te prospere materialmente, pero
¿sí? Si yo no estoy preparado para recibir esa abundancia económica, ¿sí?, voy a hacer mal uso de ella, me va a perder, va a obrar en maldición para mi vida. ¿Por qué? Porque hemos entendido que primeramente debemos de buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos va a ser dado por añadidura. Pero fíjate bien, mucha gente piensa que hoy en día han enseñado que un hijo de Dios no puede padecer escasez. ¿Cómo no? El apóstol Pablo la padeció. Que un hijo de Dios no se puede enfermar. Eso es falso. ¿Sí? Pablo se enfermó. ¿Sí? Tenemos a Job, tenemos varios ejemplos. Entonces, hoy se ha tergiversado la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo debo de servir? Hoy en día, ¿qué hacemos? Si Dios me bendice, yo sirvo. Hay gente que dice, Señor, si tú me dejas que yo me saque la lotería, pues yo te voy a servir y yo voy a dar para tu obra, ¿no? Y Dios dice, no, es que no es así. Dios dice, no, así no es. Dice la palabra de Dios, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios no te puede poner en lo mucho. ¿Por qué? Porque si en lo poco no somos fieles, ¿cómo nos va a poner en lo mucho? ¿Sí? Entonces, vemos que en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, Dios permite que Abraham, un hombre, ¿sí?, que era muy rico económicamente. Tú y yo hemos estudiado un poco sobre Abraham. Abraham era rico, ¿sí? Pero llega un momento en que Dios tiene un encuentro con él y lo saca de su tierra, de la tierra de su parentela, y lo manda a una tierra. Y vemos que el corazón de Abraham, Dios fue trabajando Dios con el corazón de Abraham. ¿Por qué? Porque llega un momento en que se lleva a Lot, que bueno, ahí vemos una historia en donde Lot no debía de haber estado con Abraham, porque Dios le dijo nada más, salte tú y tu esposa, sí, o sea, tú y tu esposa, pero se lleva al sobrinito, que le causó muchos problemas a Abraham. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que vemos que en ese caminar con Dios, ¿sí?, Abraham, él no peleaba. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dice que los pastores de Lot y los pastores de Abraham empezaron a pelear, ¿sí? Y dice Abraham, no es bueno que peleemos. Fíjate, vemos que el corazón de Abraham no era pelear por unas ovejas, no era pelear por unos pozos, no era pelear. Nosotros, hermanos, no estamos para pelear, ¿sí? Y algo que hace, vemos que muestra la generosidad del corazón de Dios a través de Abraham, es que le dice, bueno, mira, tú escoge la tierra que quieras. Y vemos que Lot vio que la tierra de aquel lado era la de Sodoma y Gomorra, pues era de mucha riqueza, muchas bendiciones materiales. Y dice, si tú tomas la derecha, yo voy a tomar la de la izquierda. Vemos que el corazón de Abraham no estaba puesto en las cosas materiales. Él estaba más interesado en tener una relación espiritual, una relación con Dios, y esa relación con Dios que él tenía se reflejaba en sus relaciones con las demás personas, ¿sí? Entonces, hermanos, algo que puede ser muy importante en nuestras vidas es, hay personas que, por ejemplo, de repente Dios les da un trabajo, dicen, es que Dios me dio un trabajo, una empresa, y ya dejan de venir los domingos. Es que Dios me dio un negocio, y el negocio empieza a prosperar, y ellos piensan que es la bendición de Dios. No, Dios nunca te va a dar un negocio que te aparte de Dios. No, Dios te va a dar un negocio, una empresa, para que tú sirvas al Señor, porque es un ministerio, es un llamado a servir al Señor, y sirvamos de bendición para otros. Traigamos bendición a la obra de Dios, hagamos crecer la obra de Dios, que es, pues, ¿qué es? Aportar. Mira, aportamos tiempo, esfuerzo, aportamos a veces hasta recursos económicos. ¿Por qué? Porque es la obra del Señor, y nosotros, como los siervos escogidos de Jehová, estamos llamados a hacer esa aportación, a bendecir la obra de Dios. Ajá. Vemos que Abraham era un hombre de fe, por eso era un padre, era el padre de la fe, se le conoce, ¿no?, como el padre de la fe. Ok, pero entonces dice la palabra, no podemos servir a Dios y al dinero. Y a veces en el camino, hermanos, muchas veces vamos a ser probados, ¿sí?
Y algo que Dios puede probar es a ver dónde está tu corazón. De repente se te puede presentar una oferta de trabajo, de repente se te puede presentar una necesidad, una situación en donde se ha probado tu corazón. ¿A quién prefieres servir? ¿A Dios o a las riquezas? A Dios y a los bienes materiales. Y en algún momento vamos a vivir una situación de prueba. Por eso tenemos que tener muy en cuenta la palabra del Señor Jesús. ¿Qué tiene que ver el dinero? Mira, el dinero es un medio, pero no debe ser un Dios. ¿Quién es el Dios? El único y verdadero Dios. Él es el dueño de todo el oro, de toda la plata, y hoy en la tierra yo nada más soy un administrador de lo que Dios me da. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, vamos a... Hoy en día vemos tristemente que mucha gente se va a hacer riquezas. Mucha gente va en pos de hacer riquezas. ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre nosotros intentamos fingir a veces una apariencia que nuestro valor no lo da. Si tú traes unos tenis Jordan, o Adidas, Nike, ¿sí? O una camisa de Gucci, ¿sí? Y eso no es la verdadera. ¿Por qué? Porque una camisa del tianguis cumple la misma función que una camisa Gucci. Pero a veces queremos demostrar, hermanos, y a veces tristemente en el pueblo de Dios aparentemente también se mueve eso, ¿sí? Que traes cadenas o por ejemplo una camionetota 4x4 puede hacer lo mismo que un bochito, te mueve, ¿sí? Entonces tristemente, hermanos, vemos que hoy en día en muchas congregaciones, en las congregaciones de Dios se mueve mucho el amor al dinero. Hay personas que de repente, si una persona es rica, lo tratan muy bien, con favoritismo, pero si una persona o tiene un título, o es un doctor, es un abogado, lo tratan bien, pero una persona que no tiene tantos recursos, lo tratan mal y lo mal ven, y no. Nosotros no debemos de hacer distinción por esas situaciones, ¿sí? Un ejemplo muy hermoso que nuestro Señor Jesucristo puso. Yo quiero que tú y yo vayamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios. Aquí está. Capítulo 18. Capítulo 18, versículo 9. 8 y 9 del capítulo 18 de Mateo. Amén. Hay gente que dice que Jesús no habló del infierno. Ahí tenemos 2 veces que habló del infierno. ¿Tú lo puedes leer? Ahí está. Jesús habló del infierno. ¿Ok? Dice, y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar. Mira, hermanos, hoy en día puede haber personas que decimos que somos cristianos,
dice, si tu mano o tu ojo o tus pies te es ocasión de pecar, dice que sería mejor que te lo cortaras. No se está refiriendo a que te lo cortes literalmente, como lo dice, esto es un sentido figurativo, es una metáfora. Pero ¿qué tiene que ver esta metáfora, hermanos? A veces nuestras manos reflejan los pensamientos. Hoy en día hay mucha gente que dicen, aún siendo cristianos, dicen, el que no tranza no avanza. Andan haciendo en su trabajo cosas que son deshonestas, ¿sí? Engañando a la gente. Y eso es tener amor al dinero. Fíjate, eso es tener amor al dinero más que a Dios. ¿Por qué? Porque a mí no me importa robar, a mí no me importa engañar, a mí no me importa, a mí me importo yo. Vemos que un problema que tenía un discípulo que fue Judas Iscariote, aquel que vendió a Jesús, es que él amaba más al dinero que a Dios mismo, que al mismo Señor Jesús, y fue capaz por la avaricia de venderlo. A veces nosotros cambiamos a Jesús por un puñado de monedas, por un puñado de billetes, lo cambiamos, cuando debería de ser el centro de nuestra adoración Jesús. ¿Sí? Y eso es buscar el reino, hermanos. Primeramente busca el reino de Dios. Y Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de mi Padre. ¿Acaso no sabes que los injustos no heredarán el reino? No se engañen, ni los ladrones, ni los avaros, ni los maledicientes. O sea, Jesús es fuerte y terminante, dice, estos no van a entrar. Si tú dices que me amas, tú estás apartado de estar haciendo estas prácticas. Si tú dices que me amas y profesas decir que yo soy tu Señor, ¿sí? Entonces, aquí entendemos claramente, hermanos, que no podemos amar más a Dios. O amamos más a Dios o al dinero. Vemos que uno de los problemas, hermanos, que tenía, hay un siervo de Dios que en algún momento cae en una situación de codicia, cae en una situación de avaricia, y ese es un problema, hermanos. El problema es, ¿quién ha oído hablar de Giezi? ¿Quién sabe quién era Giezi? Giezi era, recordamos al profeta Elías. Bueno, él tenía a Eliseo, ¿sí? Bueno, Eliseo llegó un momento en que tenía un profeta, un siervo que era Giezi. Y este hombre tiene una situación con Naamán. ¿Alguien ha escuchado hablar de Naamán? Sabemos que Naamán era un hombre muy rico. Naamán era un hombre lleno de tesoros. Era un hombre muy económicamente bendecido, podemos creer, pero tenía un problema, tenía lepra. Es el que le quiso dar al varón de Dios, y le dijo, no, ¿cómo crees? Y luego el Giezi fue, no, que siempre sí le ves, y se lo cachó, Okay. y le pasó la lepra. Y le pasó la lepra. Ok, bueno, pues vamos a ver por qué es muy importante ver, vamos a ir a la palabra de Dios para que tú y yo estudiemos aquí esta situación que pasó. Vemos que este Giezi en algún momento, hermanos, fue probado. A veces tú y yo, hermanos, en ciertas áreas de nuestra vida, Dios permite que pasen cosas para que sea probado nuestro corazón. Dios lo permite, todo. Pero el problema, vamos a ver cuál fue la conducta de Giezi cuando fue descubierto por Eliseo. Todavía Dios, en su bondad, en su amor, ¿sí? Todavía intenta, como haciéndolo, tratar de, pues, que confesara, que dijera la verdad, pero
pero él no quiso decir la verdad. Y vamos a ver lo que pasó con Giezi, ¿sí? Vamos a ir a la palabra de Dios. Bueno, vemos que el problema de Giezi es que él tenía un problema de avaricia, pero también tenía un problema con la mentira. Tenía un problema. A pesar de que Giezi había visto milagros de parte de Dios, a Giezi le ganó el materialismo. ¿Sí? Quiero decirte que Eliseo pues estaba siguiendo las enseñanzas de Elías. ¿Y qué andaban haciendo? Pues predicando, ¿sí? Llevaban al pueblo de Dios a arrepentimiento porque estaban adorando ídolos, ¿sí? Y vamos a ver cómo él sucumbe ante la tentación. Segunda de Reyes 5. Vamos a Segunda de Reyes 5. Capítulo 5. Para contexto, sí, desde el 5. Vamos. Ok. Bueno, vamos a ir al 5, pero desde el 1. Vamos a leer. Dice: y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, que por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. ¿Ok? Entonces, pues tenía fama, era estimado, era valiente, pero tenía un problema. Tenía lepra. Naamán era un hombre sumamente soberbio, altanero, arrogante. Y tú dices, ay, ¿cómo que? Pues sí, así era Naamán. Y dice: y habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. ¿Sí? ¿Ok? Y ella dijo a su señora: ay, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Ok. En el contexto bíblico, hermanos, la lepra tenía que ver con una enfermedad de la piel, pero era producto de un pecado. Era producto de un pecado. Un pecado oculto. Un pecado que Naamán no conocía, pero necesitaba ser confrontado por el siervo de Dios que era Eliseo. Y vamos a conocer más qué pasa aquí adelante. Y dice: y Naamán entró y habló a su señor diciendo: esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces el rey de Aram dijo: ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 10 talentos de plata y 6,000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. O sea, pues era espléndido, era de alguna manera generoso, ¿sí? También llevó al rey de Israel la carta que decía: y ahora cuando llegue a ti esta carta, he aquí verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Hoy el Señor Dios permite que nosotros, por la voluntad de Dios, por
por la gloria de Dios, pues vengas para ser sano o sana. ¿Sí? Así como Naamán. Pero Naamán tenía que ser confrontado. ¿Por qué? Porque él, dentro de su parecer, de su corazón, ¿sí? Así como el de Giezi, que ahorita vamos a ver, ellos pensaban que estaban bien, que no había pecado, que estaban sirviendo a Dios como ellos pensaban que lo estaban haciendo de manera correcta, lo cual vamos a ver que no es así. Y dice: y sucedió cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida? Para que éste me mande a decir que cura a un hombre de su lepra. Pero considerad ahora y ved cómo busca pleito conmigo. Y al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Fíjate bien. Punto número 1. Se para a la casa de Eliseo, pero vamos a ver lo que hace Eliseo. Dice: y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. ¿Cuál fue la reacción de Naamán? Pero Naamán se enojó y se iba diciendo: he aquí yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Fíjate, vamos a analizar el perfil de este hombre. Este hombre estaba diciéndole cómo deberían de ser las cosas, cómo él quisiera que fueran las cosas. Él no estaba para servir, él estaba para que lo sirvieran. Él no llegó con una actitud de humillación, él no llegó con una actitud de humildad, no, llegó con una actitud arrogante. Yo soy Naamán y ustedes me tienen que servir. Y fíjate cómo Dios permite esto y le dice: ¿no son el Habana y el Fafar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Pues si así fuera, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no era limpio? Porque el problema estaba en el corazón. Muchas enfermedades, hermanos, vienen a nuestra vida por las cuestiones que hay en nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Sí. Por ejemplo, Naamán igual esperaba como que un milagro así súper sobrenatural de no, pues él invocará el nombre y me tocará y pum, seré limpiado. Porque muchas veces esperamos que los milagros sean así totalmente sobrenaturales. Pero digo yo, bueno, si a lo mejor no te baja un pan del cielo, pero Dios mueve a alguien a que te brinde apoyo o que te lleve a alguien con una palabra de consuelo o un tratamiento, pues es una manera en la que igual Dios obra. A lo mejor quisiéramos ser todos sanados así de pum, pas, ya te sanaste, pero incluso Dios puede usar médicos para sanar y es parte de la obra de Dios. No todo es como un milagro sobrenatural. Hay milagros, sí, sobrenaturales de Dios, sí, pero también hay milagros naturales. Por ejemplo, si yo cuido mi alimentación, si dejo de andar tomando coquita. Por ejemplo, hay mucha gente que dice: no, pues Dios sáname porque me duelen los riñones, pero el problema es que tomas demasiada coca. Pues ¿cómo Dios te va a sanar, no? Si tú sigues tomando la coca, ¿no? Tengo diabetes, pero Señor, me tomo mi coca. O sea, abuso, ¿no? Un paciente que decía que dejó el medicamento para su azúcar porque quería que Dios le sanara. Y le digo, pues precisamente Dios usa a los médicos con esa función para sanar, pero si solo buscamos lo sobrenatural y no acatamos las indicaciones de las autoridades que él mismo ha puesto, pues ¿cómo?
Bueno, entonces sí se dan cuenta. Ahí vamos a ir, ahí vamos. Entonces, por ejemplo, él que estaba buscando sanidad, sí, pero ¿cómo quería que fuera esa sanidad? Como él pensaba, a su manera, como él creía. Y a veces, hermanos, nos encontramos, el pastor viene y te dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, porque la palabra de Dios dice que tú tienes que hacer esto para ser sano. O como decía el hermano, vas con una autoridad médica y te dice, tienes que seguir esto al pie de la letra, ¿sí? ¿Pero por qué? Yo me siento bien. Yo pienso que está mal. ¿Me explico? Y fue lo que le pasó a Naamán. Naamán, dice, aquí vamos a ver, dice, ¿no son el Habana y el Farfar, ríos de Damasco, mucho mejores que los de Israel? Él pensaba que lo que iba a traer sanidad era los ríos. No, era Dios, es Dios. Pero Dios tenía que sacar qué había en el corazón de Naamán. Y en el corazón de Naamán había mucho orgullo, mucha arrogancia. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a la gente, ¿por qué no haces esto? Yo pienso que deberías de hacerlo de esta manera y ya. No, hermanos. Vamos a aprender algo bien importante, que es la humildad. La humildad es, Dios se la tenía que enseñar a través de un siervo. Dice, pero su siervo se le acerca, dice, no podía yo lavarme en ellos y ser limpio, y dio la vuelta y se fue enfurecido. Pregunta, ¿obedeció? ¿Qué quería hacer? Lo que él quiso. Él dice, ¿por qué no sale a recibirme? ¿Qué, acaso yo no merezco que me salga y que me reciba? ¿Quién se cree este hombre? El problema es quién se creía él. Y dice, pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando te dice, lávate y quedarás limpio? Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Y regresó al hombre de Dios con toda su compañía y fue y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego pues que recibas ahora un presente de tu siervo. Pero él respondió, viva el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. Y Naamán dijo, pues si no te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses sino al Señor. Que el Señor perdone a tu siervo en esto cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye en mi mano, y yo me incline en el templo de Rimón cuando tenga que adorar ahí. Que el Señor perdone a tu siervo por esto. Y él le dijo, vete en paz, y se alejó de él a cierta distancia. Y aquí es donde entra el criado, el siervo. Pero Giesi, criado del Eliseo, hombre de Dios, dijo para sí, he aquí mi señor ha dispensado a este Naamán arameo al no recibir de sus manos lo que él trajo. Vive el Señor que correré tras él y tomaré algo de él. Mira, Giesi, ¿qué debió de haber hecho? Ir con el profeta y decirle, Señor, me autoriza, puedo tomar de esto. No, él agarró y buscó su propia bendición, ¿no? Y vamos a ver lo que trae. Y él le dijo, vete, pero Giesi quiere tomar él. Y Giesi siguió a Naamán. Cuando Naamán vio a uno corriendo tras él, bajó de su carro a encontrarle y dijo, ¿está todo bien? Y él dijo, todo está bien. Mi señor me ha enviado. Pregunta, ¿Eliseo lo mandó? No. Okay. Diciendo, he aquí en este momento 2 jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín.
¿Así fue cierto? Se inventó un cuento, ¿no? Bueno. Te ruego que les des un talento de plata y 2 mudas de ropa. Y Naamán dijo, dígnate aceptar 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas con 2 mudas de ropa, y los entregó a 2 de sus criados, y estos los llevaron delante de él. Cuando llegó al monte, los tomó en sus manos y los guardó en la casa. Luego despidió a los hombres y ellos se fueron. Entonces él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, fíjate bien, ¿dónde has estado? ¿Dónde has estado, Giesi? Y él respondió, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Mintió. Entonces le dijo, ¿no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. El pecado es contagioso, ¿no? El pecado, si no se arranca, ¿qué crees que va a pasar? Se contagia. Este siervo realmente no amaba a Dios, estaba amando más las riquezas. Timoteo dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, si te das cuenta, intenta engañar a Eliseo, le intenta mentir, pero Eliseo tenía una relación con Dios y lo sabía todo. La Biblia dice que no hay nada oculto que no habrá de salir a la luz. Todo pecado, vemos que este hombre Giesi intentó ocultar algo delante de Dios, pero Dios no puede ser engañado. Dios no. Entonces vemos que las consecuencias que fue una enfermedad, ¿no? Pero no solamente a esa generación, a ella, esa persona, sino a quién, a sus generaciones. A veces, hermanos, hay pecados. Nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué? ¿Por qué a veces nuestros hijos tienen tanto amor al dinero? ¿Por qué hay familia que tiene tanto amor a los bienes materiales? Eso, porque yo lo he enseñado. Porque yo lo enseñé. El pecado se contagia, hermanos. La Biblia dice que lo que nosotros aprendimos, lo aprendimos de nuestros padres. Pero no necesariamente porque nuestros padres nos enseñaron a robar, ¿no? También pudo haber sido, ¿por qué? Porque en algún momento un papá o una mamá mintieron. Y estamos amando más a nuestros hijos que a Dios. Porque le solapamos algo. Apenas veía un video muy impactante en donde de repente un hijo llega con 6 celulares. Una jovencita le dice, oiga señores, que me dicen que su hijo tomó mi celular. Y de repente la mamá dice, ¿por qué vienes a acusar a mi hijo? No, es que me dijeron que su hijo tiene mi celular. Entonces el papá le dice, a ver, dame el celular. ¿Que este celular no te lo acaba de regalar tu hijo? Sí, fue el que me regaló. Y le pregunta el papá al hijo, ¿de dónde lo sacaste? Es que lo compré. Lo cual era mentira. Lo había robado. Y el papá dice, a ver, dame tu mochila. Y le encuentra 0 celulares más. ¿Y sabes qué hizo el papá? En ese momento la mamá le dice, no, el papá le dice, voy a llamar a la policía y yo aquí nada más lo iba a castigar y lo iba a disciplinar, pero no, yo no quiero aquí hijos delincuentes a la cárcel. ¿Qué estaba haciendo? Erradicando el pecado. Pero nosotros a veces no hacemos eso.
estamos amando mal la riqueza, los bienes. Esa mamá, es que mi hijo me dio un celular, ay, y me lo dio mi hijo, pero a ella no le importó de dónde había venido el celular, si se lo había ganado honradamente o lo había robado. Y la mamá se pone contra la autoridad, contra el papá. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el hijo necio va a avergonzar a la mamá. ¿Por qué a la mamá? Porque la mamá es consentidora. Ok, entonces vamos a ver qué le pasó. Entonces Giezi intenta engañar a algún profeta de Dios, intenta engañar a un siervo de Dios. ¿Y la consecuencia cuál fue? Pecado. Quiso él tomar su propia bendición. Hermanos, hoy en día hay siervos de Dios, hay personas que están de alguna manera sirviendo a Dios y buscan sus propias bendiciones. Y empiezan a tomar cosas que no les pertenecen. O hacen cosas que no están dentro de lo que Dios dice. Y Dios dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, va a cosechar. Si siembra de la carne cosechará. Si siembra del espíritu va a cosechar. Entonces, fíjate, esto bien tremendo, hermanos. Él aparentemente pensó que su señor, Eliseo, no iba con él, que no se había dado cuenta, que podía pensar burlarse de él, pero dice, mi corazón iba contigo. Mira, hermano, hoy en día he aprendido algo bien importante. Dios quiere una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia virgen. Y nosotros debemos de erradicar el pecado. El pecado es cualquier violación a los mandamientos de Dios. ¿Por qué estaba viviendo aflicción Naamán? Porque había pecado en su vida. ¿Por qué le pasó a Giezi lo que le pasó? Porque había pecado en su vida. Y en vez de confesarlo y arrepentirse y pedir perdón, dice la Biblia que el que encubre su pecado no prosperará jamás. Fíjate bien, la palabra dice jamás, o sea, nunca. Mas el que lo confiesa y se aparta, misericordia alcanza. Fíjate bien, entonces, cuando hay un pecado en nuestra vida, al cual ya lo traemos muy arraigado, hermanos, porque quiero decirte que hay cosas que vienen muy arraigadas y nosotros no lo queremos entregar. Llega un momento en que el corazón, por la práctica, se vuelve muy normal. Tiene que venir el Espíritu Santo de Dios y decirte, hay pecado en tu vida y necesito que lo confieses. Pero no, Señor, yo estoy bien, yo no tengo pecado en mi vida, todo va bien con Dios. No, yo me siento bien, estoy bien. No, dice Dios, no, hay pecado. Y si ese pecado tú no lo arrancas de raíz, lo arrancas de mi presencia, va a terminar contaminándote a ti, destruyéndote a ti, y no solamente a ti, sino a tus generaciones futuras. Y esas generaciones no van a entrar en mi presencia. Hace rato que leía Jeremías, hermanos, 16, es tremendo el juicio de Dios, donde Dios les dice a las personas que iban a morir todos y que iban a ser comida de las aves y de la rapiña y que no iban a ser enterrados. O sea, tremenda la palabra de Dios. Y les dicen ellos, ¿pero por qué, Señor? Porque sus antepasados y ustedes, que son necios, no han querido abandonar sus pecados, no han querido abandonar sus prácticas de adoración, idolatría a otros dioses. Y un dios es la avaricia, hermanos. Amar más a Dios. Cuando yo tomo cosas que no me pertenecen, estoy adorando al Dios dinero. Estoy adorando a un Dios que no es Jehová de los ejércitos. Y aquí viene
la instrucción muy clara: o tú te decides a servirme a mí o a servir al dinero, pero no vas a poder servir o me sirves a mí completamente con todo tu corazón, ¿sí? O le vas a terminar sirviendo al Dios, y ese Dios te va a terminar destruyendo. Hoy en día muchos ministerios, muchas personas que tienen un llamado de parte de Dios han sido tentadas de parte del enemigo, o han sido puestas a prueba por Dios. Por Dios. Fíjate bien, una cosa es una tentación de parte del enemigo por la concupiscencia de nuestro corazón, y otra cosa es una prueba de parte de Dios para ver a qué Dios estamos adorando. Por ejemplo, hoy hay personas que pueden ejercer un ministerio, pero de repente les llega hay muchos grupos de alabanza que de repente están creciendo y floreciendo, y de repente les dicen: ven a grabar con Sony Music, vente de gira, es que yo tengo un llamado de parte de Dios, y estaban sirviendo en la alabanza y ya de repente ya se fueron a otros lados y ya andan cantando y cobrando 5,000 pesos por cantar. Fueron tentados o fueron probados, no lo sé, pero están las dos. Dios no tienta. O había concupiscencia en su corazón, que buscaban fama, dinero, o fueron puestos a prueba. Pero el problema es que cuando viene la prueba, ¿qué va a suceder? O viene la tentación, ¿qué va a suceder? Y eso es bien importante que entendamos. Entonces dice Dios: no puedes, dijo Jesús, no puedes servir, o me sirves a mí completamente, o vas a terminar sirviendo a tus ídolos. Pero no. La Biblia dice, por ejemplo, que nosotros prediquemos el Evangelio gratuitamente. ¿Por qué? Hoy yo te enseño, ¿por qué predico gratuitamente? ¿Por qué? Porque Dios dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces, por ejemplo, este Evangelio, hay gente que le dicen: oiga, ¿cuánto me va a cobrar, pastor, por irme a predicar un velorio? No, yo no cobro. Yo vengo a dar la palabra del Señor. Si viene una persona y te dice: ¿cuánto me va a cobrar por orar por mí para que sane? No, yo no cobro. Mal haría, maldición sería para mi vida. Vemos que le pasó eso a Giesi. Giesi, ¿sí? El siervo Eliseo no cobró. Aunque le querían pagar, él dijo: no voy a recibir tu ofrenda, no voy a recibir, no. Hoy en día podemos recibir sí podemos recibir, pero ¿para qué? Es para la obra de Dios, para que se extienda el Evangelio, para que se predique la palabra, para que se compren cosas que se necesitan. Pero de ahí en fuera, hermanos, nosotros no debemos de cobrar, ¿ok? Hoy en día muchos siervos de Dios han caído en esa situación, y que Dios nos guarde y nos libre de esa situación, hermanos. Entonces vemos que el corazón de Giesi tenía una situación: había mentira, había engaño, ocultaba cosas, no hablaba con la verdad, y su corazón estaba sobre la avaricia. Buscarte. Cuando nosotros, fíjate bien, yo me acuerdo que una vez, y te lo digo, y de ahí me sacó el Señor y te lo comparto. Yo estaba muy jovencito. Yo quiero decir que a mí mi papá nunca me enseñó a robar. No, mi papá nunca me enseñó a robar. Mi papá trabajaba. Pero un día, el papá era un papá que todo le daba a su hijo. Y en ese momento el papá, yo quería que me comprara unas calcetas de fútbol, y no me las compró, porque no tenía dinero en ese momento. Y Leobardo, porque no supo esperar el que no había, Leobardo se mete a un bodega horrera, intenta tomar unas calcetas y se las esconde entre los zapatos, pero había cámaras. Y eso me recuerda, hermanos, que el Salmo 100 dice que los ojos de Jehová están puestos sobre justos e injustos. Yo pensé que podía burlar a la justicia del hombre, yo pensé que podía burlarme de los hombres que estaban ahí en ese momento, pero no, había cámaras y me detectaron.
y me dijeron, sácate las calcetas que tienen. Gracias a Dios no me llevaron a la cárcel, hermanos. Pero quiero decirte que en ese momento yo no dimensioné las consecuencias que me iba a traer a mi vida esa situación. No lo dimensionamos, hermano. Y aquí la Biblia nos dice que si tu ojo o tu mano es ocasión de pecar, dice, córtala. Corta con el pecado. ¿Por qué? Porque no sea que vayas entero al infierno por no cortar. Hoy en día, por ejemplo, le dice, con esto Dios está hablando de muchas cosas, no nada más es el amor al dinero, no, con el ojo, el amor a ver cosas que no le agradan a Dios. Tú y yo como cristianos andar viendo cosas como pornografía, andar viendo mujeres, eso tampoco, o mujeres, viceversa, ¿no? Cosas que no le agradan a Dios. Por eso ahí nos advierte nuestro Señor Jesucristo que tengamos cuidado con nuestros ojos, que tengamos cuidado con nuestra manita. Por ejemplo, hay mecánicos que dicen, pueden decir que son cristianos, pero andan transando. En vez de ponerle la refacción, le dicen, no, es que le cambié esto, le cambié aquello, y no le cambiaron eso. O por ejemplo, que en el taxi cobráramos cosas que no son. Hoy en día yo te quiero decir, aplico lo que dice la tabla, lo que dice la tarifa. ¿Por qué? Porque lo dice la tarifa, y así tenemos que cobrar. O sea, en mi consultorio yo tengo que cobrar lo que es justo, o sea, no prestarme, porque hoy en día pueden venir, te lo digo, hermanos, de repente me ha tocado gente que llegan y le dicen al doctor, ahí le va, doctor, pero pues véndame una recetita, porque no quiero ir a trabajar. Y cuidado, si yo soy cristiano, perdón, yo no me puedo prestar eso. ¿Quiere? Tome su consulta, lo voy a ver, lo voy a revisar, le hago un examen general. Y bueno, pero yo no le voy a poner que está usted enfermo, que no puede estar incapacitado, no. Si usted quiere, se la hago, pero yo no voy a poner, y no me voy a prestar a una farsa, no me voy a prestar a un fraude, no me voy a prestar a cosas que no. Sí. Yo antes de conocer a Cristo, sí, una vez 5 recetas, porque quería que le justificara 5 días, y se las hice. Pero le cobré carne como si fuera una consulta. Pero obviamente ya conociendo a los ya no. Luego me pasa de que ya están adentro y me dicen, le voy a hacer un y ya cuando dicen esa frase, ya sé. Y casi los interrumpo, yo también le voy a hacer un me dice, ¿quiere que le ponga una fecha? No puedo, tiene que ser del día de la consulta y tengo que ver al paciente, si no, no puedo. Si no le sirve, le digo, le puedo regresar su dinero. De verdad no puede, no, por situación legal no puede. Pero se los digo bien, y ya sí. Ellos se van molestos, les doy su dinero. Sí, entonces, por ejemplo, cuando yo me presto a hacer eso, hermanos, ¿a quién estoy llamando más? ¿Que a quién? Que a Dios. Si yo estoy transando a alguien, si yo tomo algo que no me pertenece, si yo me comprometo a pagar algo que no pago, ¿a quién estoy llamando más? La Biblia dice que si pido prestado, que pague. Pero si no pago, robé. Y dice la Biblia que los ladrones no van a heredar el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué hago mucho énfasis en esto? Porque Jesús le dio mucho énfasis a eso, hermanos, de que no podemos servir a Dios o al dinero. O servimos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque un poquito, ay, no pasa nada, ya agarré. Pues hay gente que dicen, se encuentra un celular, se encuentra una cartera y no la devuelve, y aunque sabe dónde está el domicilio, no lo devuelve. No lo ganaste, no trabajaste por él, no es justo que te quedes con él, devuélvelo. Hace poquito me dejaron un celular en el carro, y hay gente que lo apaga, le saca el chip y ya, y me lo quedo. No, hermanos, Dios me está viendo. Fíjate bien, dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y Dios, hermanos, nos está viendo todo lo que hacemos. Todo está siendo grabado en los cielos. La Biblia dice, hermanos, que
en el libro de Apocalipsis que se van a abrir unos rollos y que por todas las obras que hay ahí vamos a ser juzgados, todos. ¿Y eso no nos da miedo? ¿No nos da temor? Quiero que entendamos que a Dios es un Dios justo. Dios es un Dios ¿qué? Santo. Es un Dios que no puede ser burlado. Que Dios sabe, conoce cada uno de nuestras situaciones. Y si nosotros andamos haciendo cosas que Dios no, aunque lo queramos hacer en lo encubierto, Dios tarde que temprano dice, bueno, a lo mejor tú piensas que aquí la libraste, pero cuando vengas a mi presencia voy a abrir ese libro y aquí está, mira. Y tú no pediste perdón ni te arrepentiste, sino al contrario, lo seguiste haciendo. No lo confesaste, no te apartaste. Y es ahí lo fuerte, hermanos. Fíjate bien, entonces, vemos que el libro de Apocalipsis, por eso te quiero decir, el libro de Apocalipsis, ¿qué es? El libro profético de Dios, ¿sí? Mándenme. Hablando de esto, yo antes de llegar, este punto me hizo despertar ese momento. Bajé yo al tianguis, Sí. que se pone camino a secar de las martes, Sí. y vi exactamente cómo se le cae el monedero a una señora. Y por más que la llamé, no me escuchó. Yo lo recogí, lo eché en la bolsa del chaleco, pero la alcancé y le dije, disculpe, ¿le falta algo? Dice, no, ¿por qué? ¿No será de usted algo que me acabo de encontrar? Y se empieza a buscar, dice, mi monedero, ¿de qué color es? Yo no he visto de qué color es, no sé ni cuánto trae o no trae. A ver, dígame. Ay, no sea mala, démelo, es mi gasto que no sé qué. Sí, se lo voy a dar. Sí, pero... No, es que espere, es esto, lo otro, aquello. No sé, no. A eso vengo, a darse. Entonces, ahí, ¿quién pecó? ¿Ella o yo? ¿Yo por recogerlo? ¿O por entregarlo? ¿O por el que ella se molestó que se lo entregue? Interesante pregunta. Interesante pregunta. Pregunta. ¿Usted vio que se le cayó a ella? Sí. Yo vi que se le cayó a ella. ¿Usted tenía la certeza de que era de ella? Era de ella. ¿Y qué debió de haber hecho usted? Solo darle. Solo darlo. Una vez cuando fui precisamente por el carro, fuimos a comer después y se me cayó mi cartera saliendo del lugar, y yo no sabía, y me marcan y me dicen, oye, tengo tu cartera, y yo dije, no me quedé pensando, a ver, nos paramos, ya revisamos y yo, dije, si no la traigo, ¿dónde estás? Pues aquí en tal lugar de donde había yo salido. Y sí me la devolvieron porque tenía una tarjeta mía adentro y hasta me dijo la muchacha que qué buena idea tener una tarjeta en tu cartera por si alguien una te la puede ver. Y les di las gracias. Miren, hermanos, Dios conoce la intención del corazón. Dios conoce lo más profundo de nuestros pensamientos. Dios. ¿Qué hubiera pasado si de repente la señora le dice no? ¿Qué hubiera hecho usted, hermana? Que No es mía. Se lo tendría que dar porque yo vi que se le cayó a ella. Por eso, bueno. Pregunta, yo hago una pregunta. Pues usted vio como que para qué comprobar si era de ella o no. Es que ¿sabe qué? Me dio más tristeza cuando abrió el monedero y sacó todo lo que llevaba.
Era un buen de dinero. Había billetes de 500, de 200 y no sé qué más. Pues, yo no voy a levantar los cosas al cielo y que me vaya bien. Y ya me voy. Bueno, ok, bueno, entonces, miren, una pregunta, cuando yo robo, cuando yo tomo algo que no me pertenece, ¿estoy amando a mi prójimo? ¿Estoy amando a Dios? ¿No? Fíjate bien, algo que me llamaba la atención es en el versículo 2, dice, no trabajen por la comida que perece, sino por la que permanece para vida eterna. A ver, Dios, explícame, ¿no? ¿Cómo que no debo de trabajar por la comida que perece? Si nosotros lo analizamos, entonces, ¿qué puedo decir? ¿Entonces no debo de trabajar? Sí, sí debo de trabajar. Pero el problema es, ¿a qué le estoy dedicando más tiempo? ¿A qué le estoy dando todo mi tiempo? Dice, trabaja por la que permanece para vida eterna. Mira, es importante que nos alimentamos, sí, pero ¿qué es más importante? ¿Qué tiene más prioridad que tú y yo nos alimentemos? No solamente físicamente. No nada más de pan y agua vivieron. ¿Por qué? Porque es más importante la palabra de Dios. Porque, por ejemplo, hermanos, a veces podemos decir, ay, es que no tuve tiempo de leer la Biblia. Y a veces nos enfocamos más en comer, y luego ya leo a Dios, y ya después leo su palabra, y si me da tiempo, pues ya. Si me da tiempo, y si no, primero otra cosa. Aquí lo que Jesús está refiriendo es que pongamos primero la palabra de Dios antes que nuestras necesidades propias. Primero debe de ser la palabra de Dios, el haber pasado un tiempo con Dios en la mañana, en la madrugada, haber orado, haber tenido un tiempo de lectura de su palabra, y después, pues bueno, la comida que perece, ¿sí? Porque pues sí necesito comer, porque si no, pues bueno, pero la comida que tiene mucho mayor valor es la palabra de Dios. Ahí es donde debemos de entender, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me va a ayudar a pensar, a actuar, a que yo pueda ser transformado cada día más y más a la mente de Cristo. Entonces dice, lo que ustedes, por ejemplo, no trabajen por la comida que perece, sino por la que permanece para vida eterna. ¿Sí? Entonces, hay gente que está mucho ocupada en trabajar, pero no leen la Biblia. Cristianos que no leen la Biblia, no oran, no ponen en práctica la palabra. Dice, estás trabajando por la comida que perece, no por la de vida eterna. ¿Sí? Dice, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Si yo recibí la gracia de Dios, la salvación, ¿qué debo hacer? Gratuitamente predico el Evangelio. Hay gente que no quiere, ay no, es que voy a ir a predicar a tal lado, pero es que pues no tengo dinero para el pasaje, no tengo dinero para esto. Dios se va a encargar. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y Dios se va a encargar de tus necesidades. Pero si yo no me ocupo de lo que Dios me pide que yo haga, ¿a quién le estoy trabajando? A Dios. ¿Y Dios no pagará bien? ¿Dios no proveerá? Pero el problema es, no, es que no tengo dinero. No, es que no tengo dinero para ir a predicar. No tengo dinero para ir a hablarle a la gente. No. Dios, yo quiero ir a predicar su palabra. Usted supla mis necesidades. Señor, usted conoce la necesidad que hay, pero primero voy, hago lo que Dios me pide y después Dios proveerá. ¿Sí? Entonces, no se preocupen por su vida. Yo me pregunto, ¿por qué Jesús decía, no se preocupen por su vida? ¿Qué comerán o beberán? Ni su cuerpo, ¿cómo se vestirán? O sea, Jesús está peleado con que nos preocupemos
por la vida, dice la Biblia que no nos preocupemos por nada. ¿Cuánto vale tu vida para Dios? La sangre de Jesús. Y si Dios estuvo dispuesto a dar la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿tú crees que Dios no te puede proveer un vestido, un par de zapatitos, un par de Dios? Pero ¿qué debo de hacer? Primeramente buscar, trabajar para Dios, para Dios. En donde tú y yo estemos, hermanos, trabajar para Dios, que es que la gente vea que nosotros las cosas las hacemos para Dios. Que es, por ejemplo, en ese caso, yo devolví el celular, ¿por qué? Porque mis convicciones como cristiano, a lo mejor la persona no me puede ver, pero Dios sí. Yo ese celular no lo había ganado. Y fíjense, ahí es donde te quiero dar un ejemplo. Yo devolví un celular y nunca me di cuenta de ese detallito. Y Dios me dio un celular. Y fíjate que bien impactante eso, porque no me había dado cuenta de eso. Dios sabe, la Biblia dice que Dios conoce nuestras necesidades desde antes que nosotros las pidamos. Pero a veces el hombre nos buscamos nuestras propias bendiciones. Una persona que anda robando, engañando, mintiendo, transando, se está buscando sus bendiciones, que al fin de cuentas no son bendiciones, se le van a volver maldiciones. Y en vez de que obren para bien, van a obrar para mal. Ese es el problema. Entonces dice, no se preocupen por lo de mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. A veces, hermanos, estamos bien preocupados. Y oye, es que tengo que pagar la colegiatura, es que tengo que pagar esto, es que tengo que pagar aquello, tengo que pagar la luz, tengo que pagar... Y dice Dios, espérate, no te preocupes. Y ya estás tú. Y mañana qué vamos a comer, y mañana qué esto, y Dios dice, no te preocupes, cada día tiene su propio afán. Y eso te genera ansiedad, te genera estrés, te genera desasosiego, no tienes paz. Y Dios dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitan les será añadido. La pregunta que te quiero hacer hoy, y que tú vengas con Dios con toda honestidad y le digas al Señor, Señor, ¿estoy buscando primeramente tu reino? Porque aquí dice que todo lo demás va a venir por añadidura. Tú no lo vas a tener que andar buscando, va a venir. Dios lo va a mandar. ¿Qué hizo Elías? Elías andaba predicándole a la gente, andaba hablándole a Dios, y Dios mandaba hasta sus cuervos. ¡Pum! Ahí te va el vistezote, ahí te va lo que necesitas. Dios va a usar hasta los cuervos. ¿Quiénes son los cuervos? Mira, los cuervos, ¿qué representan? Los cuervos representan a gente impía, gente que no conoce a Dios, y que Dios te va a poner para que te bendiga, que te digan, ¿sabes qué? No, mira, te doy esto. Cuando falleció mi mamá, una preocupación que tenemos mi hermano y yo era que no teníamos dinero. Decimos, ¿qué vamos a hacer? Ni para cremarla tenemos. Y fueron vecinos y que eran conocidos de mi mamá. Uno era un varón homosexual que se vestía de mujer. Una mujer, la otra señora era una mujer muy malediciente y murmuradora. Y otra era una amiguita de mi mamá que medio era murmuradora. Y sí, nos quedamos de a 6 porque pues no sabíamos cómo. Y Dios nos proveyó. Dice, no se preocupen por su vida. Pregunta, ¿estoy muy preocupado por mi vida? ¿Sí? Perdóname, Señor. Ahorita vamos a ver, dice, no se preocupen por su vida. ¿Qué comerán?
o beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán. Mateo 6, 25, 31. Vamos a verlo, hermanos. Y Jesús dice, ¿acaso no vale más? Es que no tengo para pagar la renta, no tengo para pagar esto, no te preocupes. No te preocupes, ocúpate. Ahí, por ejemplo, igual está el otro lado donde digo, donde es mal dice la gente, pues me voy a comprar esto que no ocupo, malgastan su dinero, ya después Dios me proveerá a ver cómo. Eso no es así, ya, ¿no? Eso tampoco, no. Vamos a ver Mateo 6, 25, 31. No, porque Dios lo que te da es para que lo uses bien. Dice la Biblia que Dios te va a dar para tus necesidades, no para tus deleites, no para tus excesos, no, dice que para tus necesidades. Y ahí es donde hacemos mal uso. A ver, ¿qué dice? Amén. El afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir una estatura a un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis diciendo, pues, qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Bueno, más adelante dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. A ver, entonces, ¿qué dice Jesús? La ansiedad, hermanos, cuando te viene una carga de ansiedad, ¿es por qué? Porque estás afanado, afanada. Y el afán es un pecado. Es pecado. No te afanes. ¿Qué vamos a comer? Dios proveerá. ¿Sí? Hoy en día hay gente que está afanada y dice, ¿acaso no vale más tu vida para tu padre? Yo tengo un padre, o soy producto. ¿Por qué estamos aquí? Porque tenemos un padre y Dios nunca nos ha dejado, nunca. Dios dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no te voy a desamparar, yo nunca te voy a dejar, yo voy a... Pero no creemos. Y les dice, hombres de poca fe. ¿Por qué dice hombres de poca fe? Padre, aquí estoy. ¿Por qué? Porque eso muestra que no hay oración. Eso muestra que no hay lectura, hermanos. Se los digo con mucho amor. Padre, aquí está tu hija. Tú tienes cuidado de mi vida. Hoy pongo este día en tus manos. Y a veces nosotros, hermanos, Dios está trabajando con qué, con que somos seres que estamos acostumbrados a ser autosuficientes. En vez de venir al Padre, Señor, tú conoces mis necesidades, ¿qué hago, Señor? Tú conoces todo, tú lo sabes todo, aquí estoy. Bendíceme, Señor, ponme las personas. Mira, yo te quiero decir algo con mucho amor. Ha habido ocasiones en que me pongo a predicarle a la gente y la gente me dice, oye, es que ya le quité 1, 2, 3 horas de su tiempo. No se preocupe, el tiempo no es mío, el tiempo es de Dios. Y de repente Dios me manda 3, 4 viajes y con eso hice lo que tenía que hacer.
¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Poner más nuestra confianza en Dios que en las circunstancias, que en las situaciones. Dios se ocupa, Dios sabe, Dios conoce. Pero aquí estoy, Padre. Ahora sí, pero ahí voy. No, y reniego, y me quejo, y mira que me pasó esto, y que mira que aquello se me atravesó hasta el perro, y ya estoy ya refunfuñando, ya estoy todo acelerado, y es que no me salieron las cosas, y es que me pasó esto, y que me pasó aquello. No te aceleres, no te afanes, tranquilo. A veces, hermanos, nos pasan cosas porque Dios nos está mostrando que a veces estamos más afanados. En vez de estar buscando el reino de los cielos y su justicia. Primeramente busca el reino. Primero en la mañana, Padre, aquí estoy. Padre, yo no sé lo que va a suceder en este día. Padre, aquí estoy, aquí está su siervo. Papito, usted conoce mis necesidades, usted conoce todo, usted lo sabe todo, pero ahora sí, la pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿A cuánta gente le estás hablando de Cristo? ¿A cuánta gente le estás predicando de Cristo? ¿A cuánta gente estás trayendo a Cristo? ¿Cuánta gente? ¿Qué vale para Dios más? Las almas. Tu alma y la mía, ¿cuánto vale? La sangre de Jesús. Es donde tenemos que poner nuestra mirada, hermanos. Lo que para Dios es valioso. Por eso yo te invito y te exhorto en el amor del Señor. Dice, no se preocupen por lo de mañana. Mañana no te preocupes. A ver, hoy. Enfócate en el hoy. Mañana no sé si voy a amanecer. Mañana no sé si sea el rapto. Mañana no. Puede ser hoy. Pero ¿cómo estás viviendo tu vida hoy? Dicen, primeramente busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitan les va a ser añadido, hermanos. Quédense en la casa que les dé la bienvenida y coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su alimento. No anden de casa en casa. Ahí tiene algo muy tremendo, dice, en la casa que les den la bienvenida. Hay personas, hermanos, que tú vas y llevas la palabra y te ofrecen abiertamente de su corazón y Dios. Pero a veces vamos en otra casa, hay gente que, y ya va con su tanita, oye, no tienes que me regales pancito, y no tienes que me regales una tacita de azúcar, y eso, no anden de casa en casa, no. Si vamos a andar en una casa, vamos a predicar el Evangelio. Si voy a visitar una casa, voy a predicar el Evangelio. Primero lo primero. ¿Sí? Primero les voy a hablar de Jesús. Primero voy a hablar de lo que es valioso el alma de esas personas. Si me dan la bienvenida, y si no, mira, me sacudo mis piecitos y me voy a otro lado. Aquí Jesús nos está hablando claramente, hermanos. No se preocupen. ¿Por qué? Porque mira, vemos en Mateo 6, 25, 31, en Mateo 6, 34, no se preocupen, no se preocupen. ¿Por qué? Porque uno de los mayores problemas habla de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no conocen a Dios. Y si yo lo conozco y digo que tengo un padre, pero no tengo, no, es que mi padre, dice la Biblia, no he visto justo desamparado ni mendigar pan. Pero el problema es, me estoy ocupando del reino de Dios y su justicia. Jesús le dijo a su mamá, madre, en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Qué le estaba haciendo Jesús en ese momento? Estaba llenándose de la palabra, mira, algo que yo le decía al Señor en estos días, Señor, yo quiero seguir estudiando en el Instituto Bíblico, pero usted deme los medios, porque esto me está a mí implicando una situación de repente pues fuerte, esfuerzo, dedicación y todo, pero yo quiero aprender más de Dios, yo quiero conocer más a Dios, hermanos, y eso es algo que yo quiero transmitirte a ti. O sea, si Dios está dando eso de lo que de gracia estoy recibiendo y se te comparte, Dios luego que quiere que estés más, pues que estés más lleno de su palabra. ¿Para qué? Para que cuando tú tengas una situación sepas hacer frente, no con tus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Ese es el problema, hermano. ¿Sí? Entonces dice, debo de trabajar ¿para quién? Para Dios. Mira,
Si tú no trabajas para Dios, vas a terminar trabajándole al mundo. Escoge. Te lo digo de una manera sencilla. Trabajar para Dios es, fíjate bien, que donde tú estés, si tú estás ahorita en una escuela y tú estás llevando el evangelio, estás trabajando para Dios. Y Dios se va a ocupar de tus necesidades, no te preocupes. Dios, es que, oye, me están dando malas noticias que a lo mejor me quitan la beca. Tú no te preocupes de eso. Dios, Señor, yo quiero seguir estudiando. Señor, yo quiero seguir, terminar mi carrera. Señor, Padre, ahora sí que yo vengo. Padre, usted conoce. Y si no, que se haga su voluntad. Pero usted provea. ¿Pero qué hago yo? Le hablo a la gente, le predico, doy testimonio de Cristo, doy testimonio realmente que soy un cristiano nacido de nuevo, que estoy obedeciendo a Dios, que estoy viviendo bajo la voluntad de Dios, y Dios se va a encargar, porque sé del Dios que te estoy hablando. Sé del Dios que te estoy hablando. ¿Sí? Entonces, ocúpate de los negocios del Padre. Y Dios se va a ocupar de lo tuyo. Dios. Y Dios va a usar a la persona que menos te esperas, va a usar situaciones que jamás te imaginabas, y Dios va a obrar de la mano. Pero primero me enfoco en lo que Dios me pide que yo haga, que me llene de su palabra, que lo busque en las mañanas, que venga con un corazón y que le diga al Señor: Señor, aparta de mí, Señor, guárdame de pecar contra ti. Líbrame, Señor, borra mis transgresiones, borra mis rebeliones, Señor. Quita, si yo, Señor, durante años, a través de una situación que viví, me enseñaron a ser autosuficiente, Señor, borra de mí toda autosuficiencia, Señor. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, te lo digo con mucho amor. En esta semana el Señor me mostró que hay autosuficiencia, que hay personas que están buscando sus propias bendiciones. La bendición del Señor trae paz. ¿No tienes paz? Pregúntate si la bendición de Dios está contigo. Si tienes paz, es porque la bendición del Señor está contigo. Si no tienes paz, andas todo afligido, todo preocupado, todo nervioso, todo estresado, pregúntate si es la paz y la bendición de Dios que está obrando en tu vida. Si no, analízate, hermano, échate un clavadito con Dios, autoexamínate y dile al Señor: Señor, ¿estoy haciendo las cosas como usted me las está pidiendo o las sigo haciendo como yo creo? Pregúntale al Señor, y el Señor te va a contestar y te está diciendo: yo no quiero verte preocupado. ¿Cómo anda todo el mundo? Preocupado. No me alcanza para el recibo de luz, no me alcanza para esto, no me alcanza para que... Todo el mundo anda apurado en materia. ¿Y cómo lo quieren resolver? Trabajando 15 horas, 16 horas, teniendo un trabajo de medio tiempo, trabajando, menos trabajando en lo que es más importante. ¿Qué es más importante para Dios? ¿A qué vino Jesús? Para un discípulo de Jesús, salvar a las almas. Pregúntate si estás haciendo eso. Si tú le estás predicando a la gente, le estás llevando el mensaje de Dios a la gente, Dios se va a ocupar de ti. Y te va a llegar la bendición, y va a usar un cuervo, va a usar un impío, fíjate, alguien que no está adorando a Dios, y va a llegar y te va a decir: ten, mira, y te va a dar dinero y te va a bendecir. Mira, cómprate esto, quiero que te compres un vestidito, quiero que te compres esto, mira, aquí está. ¿Por qué? Porque te estás ocupando de los negocios del Padre. Te lo digo, hermanos, en experiencia te lo digo. Hoy he entendido que lo primero es que el tiempo se está cortando, que la gracia se está acabando, y muchas almas están yendo al infierno. Y Dios nos está llamando a nosotros a que ¿qué? A que prediquemos, a que le hablemos a la gente. Yo en esta semana le estuve predicando a gente, a compañeros, y les llevaba mensajes, y los medios que tengo, Dios les mando y les predico. Le prediqué a un joven de José porque está viviendo una situación de tentación con una mujer, y le dije: mira, cuidado, porque aquí dice la Biblia esto. Tenemos que predicar, hermanos.
Y no importa, fíjate bien, ¿cuántos años tenía Noé cuando en ese momento Dios le dice que construye un arca? Pues ya Noé ya estaba entradito en años. Nunca es tarde, hermanos. En el tiempo que Dios te permita estar aquí, que te encuentre como el buen obrero. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, le dice el Señor Jesús a aquellos que estamos predicando. ¿Qué corona vamos a recibir? ¿Corona de qué? De justicia. Aquellos que ya han tenido oportunidad de estudiar sobre las coronas, hay coronas, hay premios, hay recompensas para aquellos que están trayendo almas al Señor, que están viviendo, que soportan la tentación, ¿sí? Los que soportan la tentación, la corona de vida. Los otros, la corona de justicia. Hay coronas, hermanos, hay galardones. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar, esforzarnos. A veces te puedo decir que a veces sí he estado cansado, desvelado y todo, pero el Señor me dice, tienes que llevar alimento, tienes que predicar, tienes que dar enseñanza, esto, en la escuela bíblica, y de repente que el trabajo y todo, esto, eso, no sé, pero mira, ¿cómo lo hacemos? Con gozo y con alegría. Entonces, el Señor Jesús, hermanos, es el mayor ejemplo de que Él, cuando viene al ministerio y tiene el llamado de Dios, Él se dedicó a hacer lo que su Padre le pidió, y Dios se ocupó de todas sus necesidades. ¿Dónde ves que Jesucristo... es que Jesucristo, ¿qué pasó? Mucha gente piensa que nuestro Señor Jesucristo, dicen, es que era rico. Yo veía apenas una enseñanza muy equivocada, pero bueno, en donde dicen que le dijeron que el trabajo de Jesús en los tiempos de que era carpintero era de los mejores pagos. Jesús no estaba enfocado en el dinero, hermanos. Jesús estaba más dedicado en predicar la palabra, y lo más importante, que la gente se arrepintiera, se volviera completamente a Dios, naciera de nuevo, ¿sí? Y empezaran a obedecer y amar a Dios. Yo no veo en la escritura donde venga que estuviera más ocupado en que la gente fuera prosperada, tuviera dinero, tuviera carros, no, yo no veo un Jesús así, no. Entonces, no te preocupes por lo de mañana. Y ya estás pensando, no, es que si mañana no arreglo esto, mañana no voy a tener para esto, y mañana no te preocupes, ocúpate, que eso no te robe la paz. Señor, Padre, yo te pregunto, hermano, mira, con esto voy a cerrar. Yo te pregunto, tú y yo fuimos bebés, ¿sí o no? Fuimos bebés, y de repente Dios nos trajo, y nos tuvimos que preocupar por si íbamos a comer o no. Y Dios tuvo cuidado, y Dios bendijo a nuestros papás, y Dios nos dio. Ven con tu Padre, ora a solas en el cuarto con tu Padre. Mira, yo te quiero dar testimonio de un siervo de Dios. Bueno, yo lo he vivido, pero hay un testimonio de un siervo de Dios que Dios lo llama al ministerio igual que a mí, que es Chuy Olivares. Él rechaza una oferta para trabajar en una empresa en donde iba a ganar mucho dinero igual que yo ganaba, ¿sí? Y él prefirió servir al Señor, ¿sí? Igual que yo. Y yo te puedo decir que yo no he visto, yo he visto la mano de Dios en mi vida. Dios no me ha dejado, ¿sí? Y lo más impactante, que cuando él ya estaba casado y Dios lo llama al ministerio, él tenía que, por ejemplo, arreglarle la boca a su esposa, y él oraba, se ocupó de hacer lo que Dios le pedía, y Dios le daba lo que necesitaba, exactamente la cantidad que necesitaba para que su esposa se arreglara su boca. Y ellos lo hacen en oración. Ellos decían, oraban, se ponían juntos a orar, en vez de pelear, no, es que tú no me das, no, es que tú esto, no. Doblaban rodillas delante de Dios, y Dios se ocupaba. Pero ellos estaban trabajando para el Señor.
estaban formando discípulos, estaban enseñándole a la gente a obedecer y amar a Dios, a vivir bajo sus preceptos. Y Jesús dijo: un nuevo mandamiento os doy, ir y predicar el evangelio y hacer discípulos y enséñenles a que guarden, a que obedezcan las cosas que os he enseñado. ¿Qué nos está enseñando Dios? No te preocupes, ocúpate de predicar mi palabra, ocúpate de ser testimonio, ocúpate de obedecer mis mandamientos, apártate del pecado, apártate de lo malo, deja de pecar. Dijo Jesús a la adúltera: yo no he venido para condenarte, pero levántate, pero no peques más, no peques más. O sea, la instrucción es clara: no sigas pecando. Así. ¿Ok? Entonces, con esto, ten ese mandamiento: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les va a ser añadido. Lo primero es en la madrugada pararme, orar, pasar un tiempo con Dios. Señor, aquí estoy, vengo ante tu presencia, te alabo, te bendigo, te exalto. Gracias, Padre, por un día más. Gracias por lo que tú me permites. Gracias por todo. Hoy humildemente vengo ante el trono de tu gracia, Señor, confesando, Señor, que a veces me llena la ansiedad, me llena el estrés, me preocupo. Lo reconozco, Señor. Perdóname. Líbrame de estos pensamientos, líbrame de este afán, líbrame de esta ansiedad. Líbrame. La ansiedad, hermanos, es por miedo al futuro. Una persona que está afanada es porque está estresada, porque tiene miedo al presente. Está enfocada en el presente. No, tiempo, tranquilo. Hay un proverbio en donde dice: Señor, enséñame a entender cuán corta es mi estancia en esta vida, y enséñame a entender qué debo de hacer en ese tiempo que tú me permites estar aquí. A ver, ayúdame. ¿Por qué? Porque con esto quiero terminar, hermanos. Mira, si de repente Dios te da una esposa, ¿qué va a pasar? Al rato vas a tener una esposa y vas a tener que trabajar, y ya vas a estar más afanado por la esposa, por cumplir con los deberes, que no quiere decir que esté mal, no, pero simple y sencillamente, ¿qué vas a hacer? Te vas a salir y ya no vas a tener tiempos con Dios, ya no te vas a levantar ahora ya tu primera prioridad es: me voy al trabajo porque si no, no hay para comer. No, hermanos, ese es un error muy grave que podemos cometer. Primero tenemos que estar tiempos con Dios, orar a Dios, pasar tiempos de lectura en su palabra, y después empezar todo lo demás. Hay gente que le da pena hasta orar por los alimentos. No nos debe de dar pena orar por los alimentos. Permítanme, vamos a hacer una oración, vamos a orar por los alimentos, que vean que eres cristiano. Si la gente te ve como un bicho raro, pues es lo que Dios nos enseña. Vamos a dar gracias a Dios por lo que nos da y por lo que no nos da. Entonces, con esto quédate: primeramente busquen el reino de Dios y su justicia, y lo primero es darle a Dios el primer lugar en todo. Desde que abres tus ojitos, tu primer pensamiento tiene que ser para Dios. Lo primero, tu primer boca, tu primer palabra que salga de tu boca, para Dios. Lo primero que haga tu cuerpo, glorificar a Dios con tus pensamientos, todo, es en la manera que debemos de trabajar. ¿Ok? Bueno, pues vamos a orar, hermanos, vamos a dar gracias a Dios. Señor Dios nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este tiempo de enseñanza. Hoy venimos humildemente ante el trono de tu gracia, Señor, pidiéndote humildemente perdón. Perdónanos, Señor, si a veces los afanes de esta vida, las preocupaciones, las presiones, las circunstancias, las tormentas de la vida, Señor, las situaciones que nos pasan día con día, las cuentas por pagar, etcétera, etcétera, todo, Señor, todo lo que a veces trae y nos viene y nos preocupa, Señor.
y nos roba esta paz preciosa que tú nos has dado a través de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Perdónanos, Señor, si a veces ponemos nuestra mirada más en las circunstancias, más en el dinero, más en lo que vamos a comer, en lo que habremos de beber, en lo que habremos de calzar, Señor, antes que en ti, Señor. Pues te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, si a veces no oramos, Señor, si no hemos leído tu palabra, no pasamos un tiempo contigo, nos ocupamos más de los quehaceres, el trabajo, etcétera, etcétera, Señor, antes que venir primeramente y buscar tu reino. Perdónanos. Pero, Señor, dice tu palabra que el que incurre su pecado no prosperará jamás. Perdónanos, Señor, si a veces hay avaricia en nuestro corazón, si hemos amado más a otro Dios, al Dios dinero que antes que a ti, al Dios trabajo, Señor, si a veces estamos más enfocados en el trabajo, si a veces estamos más enfocados en amar más a nuestros seres queridos, a nuestro esposo, esposa, antes que a ti, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, pero ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dice tu palabra que el que incurre su pecado no prosperará jamás, mas el que lo confiesa y se aparta, misericordia alcanza. Señor, si yo no estoy leyendo tu palabra de mañana, de tarde y de noche, Señor, como lo dice tu palabra y tu instrucción a Josué, perdóname, Señor, pero ayúdame a que yo, a partir de hoy, como hombre, como mujer de Dios, pues empiece a practicar y ser disciplinado en escudriñar, en deleitarme en tu palabra, como este hermoso canto que hoy tú pusiste, Señor, deleitarme en tu palabra, Señor. Debe de ser un deleite el conocer más de tu palabra, el conocer más de ti, Señor, porque tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Ayúdanos. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú pongas el querer, así como el hacer. Y hoy, si he vivido presa de la ansiedad, del miedo, la incertidumbre a qué va a suceder, sin poder tener medios para solventar gastos, perdóname, Señor, ayúdame, porque reconozco que soy carne y que tengo una lucha, Señor, en mi cuerpo, en mi alma, en mis pensamientos ante estas situaciones. Perdóname, pero ayúdame, te lo pido en el nombre de Jesús. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesús, tú me estás llevando a que yo tome una decisión. ¿A quién ame más? ¿Si a ti o a las riquezas? ¿Si a ti o a los bienes? ¿Si a ti más que a mis seres queridos, más que a mis seres amados? Señor, ayúdame, trae equilibrio a mi mente, Señor. Ayúdame a ponerte a ti por sobre todas las cosas. Ayúdame a amarte a ti más que a todos, Señor, en el nombre de Jesús. Y si hay un Dios que no he identificado, ayúdame para que pueda ser derribado y echado fuera de mi vida. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo y te doy gracias, Padre. Amén.